lograron mucha solidaridad y apoyo porque había una situación de marcada emergencia. A partir de ahí, cada presidente después fue responsable de su triunfo o de su derrota en términos de credibilidad. Tenés un Andrés Manuel López Obrador en México, tenés un Bolsonaro en Brasil, que hicieron desastres con la pandemia, subestimándola y han pagado un costo muy alto, particularmente el caso de Bolsonaro. El caso del presidente Fernández fue un knockout político. A partir de ahí, como aquí bien se ha dicho, su palabra quedó totalmente devaluada y si le sumás a eso una situación económica muy difícil y una situación política además de convivencia también compleja con la vicepresidenta, quedó un presidente tremendamente debilitado en un país que siempre trató de tener un hiperpresidencialismo. Sí, quedó como afuera. Marcelo, cuando ves estas imágenes, cuando ves lo que pasó y pasaron 3 años, parece una eternidad, ¿qué sentís? No, yo quiero salir de analizar esto desde la emocionalidad de lo personal y de lo que me podría generar a mí, como a todos los argentinos, y lo quiero analizar políticamente porque me parece que, como la última vez dije, la pandemia, como acabas de decir, dejó marcados no solo a nuestro país, sino a muchos países, a la política. Para mí es un ataque a los Estado-Nación, a la idea del Estado-Nación. Sigo pensando lo mismo. Mostrar a los gobernantes como títeres, que es en lo que los convirtieron, debilitando las democracias en todos los países, empobreciendo a las poblaciones, porque lo que hicieron fue empobrecer, en el caso de la Argentina notablemente, y lo que uno se pregunta es por qué, porque en el análisis económico vos decís, no surge, o sea, en otros gobiernos por mucho menos hubieran volado y este no vuela. Entonces, ¿cuál es el apoyo que tiene este gobierno? ¿En dónde se sustenta? ¿En qué complicidades se sustenta para que esto no salte? Los sindicatos, por ejemplo, ¿por qué no salen? ¿Por qué si Gastronómico, como dijo ese señor, perdió ese trabajo y es el gremio que más trabajo perdió, no salió nunca a la calle? ¿Por qué citaron a la Embajada de Estados Unidos, a Moyano, a Yasky y a Baradel y fueron? Y no sabemos qué pasó en esa función. Entonces, analizar solamente los hechos puntuales y la emergencia hace que no analicemos el telón de fondo, que para mí es la Agenda 2030, que es lo que se quiere imponer y que es... Ustedes se preguntan por qué hay desconfianza en el votante, porque todos los que aspiran a cargos electivos se pronunciaron a favor de la Agenda 2030, que sintetizándolo mucho es someter la Constitución Nacional a la Organización Mundial de la Salud, que en definitiva es una ONG, que es una empresa en realidad, que maneja Bill Gates, que es un privado, que no es médico y decide sobre la salud de las naciones. Sintéticamente, eso es lo que pienso que quedó de la pandemia y por qué pierde credibilidad la política y por qué, como votante, no puedo votar a nadie. No podés votar a nadie. No puedo votar a nadie. Por eso, porque la Agenda 2030 para mí es determinante de que en el fondo de la grieta hay un acuerdo general. Acuérdense que todos los diputados y senadores tienen un aumento del 120% y en eso sí que están todos de acuerdo. Sí, totalmente. A ver, vuelvo al punto. ¿Por qué con estos números, Fausto, yo encuentro hoy empresarios, vos al Círculo Rojo también, empresarios que dicen, ahora que el candidato es Massa, todas las puertas parecen auspiciosas. Hoy lo charlaba con el profesor de Pablo. ¿Dónde está el optimismo del Círculo Rojo? ¿Por qué se daría así? Sí, no solamente en el Círculo Rojo, lo ves en el mercado también. El Merval hace 5 meses que viene subiendo, perdón, 3 meses que viene subiendo. Los bonos, está bien, está todo barato igual, ¿eh? Fundido te compran todo. Fundido te compran todo, pero viene subiendo. Todo, esa es la idea. Ahora, es algo así, está todo muy barato, subió, mejoró un poquito las expectativas. Lo que pasa es que creo que lo que salió de la ecuación es que pueda haber un gobierno que vuelva a tratar de ir por la banquina, ¿no? Que se vaya por el costado de la autopista, por caminos rarísimos que no van a llevar a ningún lado. Está claro, hay una cosa que quedó claro para mí, o queda claro hoy en la economía, que no hay ninguna forma que la economía argentina se recomponga si vas a cualquier esquema del tipo kirchnerista, de aumentar el gasto público, cepo cambiario, ese tipo de cosas.
no te van a recomponer la economía. No hay forma de que eso funcione ni parcialmente a esta altura. Ni siquiera que tire unos años, ni siquiera que lo puedas hacer aguantar 2 años más. Entonces, en el fondo, la aparición de Massa, para mí lo entiendo como el peronismo tratando de volver a la ruta más racional o menos por la banquina, así que